Claudia era una joven y prometedora agente de seguridad en el sistema penitenciario, de 29 años, recién salida de la academia y con una energía imparable. Había sido criada en una familia de militares, donde el orden y la disciplina eran fundamentales, lo que la había llevado a decidirse por una carrera en el ámbito de la seguridad pública. Su pasión por la criminología y su deseo de ayudar a rehabilitar a quienes habían caído en la delincuencia fueron lo que la impulsaron a postularse para trabajar en el sistema penitenciario. Con un corazón lleno de ideales, entró a la prisión con la firme creencia de que su presencia podría hacer la diferencia. El sistema penitenciario al que llegó no era cualquiera. Se trataba de una prisión de máxima seguridad, con un historial marcado por la violencia y el caos. Los reclusos no eran simples delincuentes, sino criminales peligrosos y en su mayoría irredimibles. Desde el primer día, Claudia se dio cuenta de que el trabajo no sería fácil, pero su determinación la mantenía firme. Estaba decidida a cumplir con su deber y aportar su granito de arena en la rehabilitación de los reclusos. Los primeros meses fueron difíciles. El ambiente era hostil, las reglas se mantenían por la fuerza y la mayoría de los reclusos veían a los agentes como sus enemigos. Claudia, sin embargo, nunca perdió su humanidad. Se empeñaba en tratar a los reclusos con dignidad, aunque los demás agentes se burlaban de ella por hacerlo. La mayoría pensaba que los reclusos no merecían ningún tipo de respeto, pero Claudia pensaba lo contrario. Creía firmemente que incluso los más violentos podían cambiar si se les daba la oportunidad de hacerlo. El trabajo de Claudia se centraba en mantener el orden y la disciplina, pero también en acercarse a los reclusos de una manera que los hiciera sentir que, aunque estaban tras las rejas, no eran menos que seres humanos. A veces, un simple gesto como un saludo o una palabra amable podía hacer una gran diferencia en el ambiente. Pero sabía que no podía bajar la guardia, no era una tarea fácil. Un día, un nuevo recluso fue transferido a la prisión. Daniel, un joven de 24 años, fue condenado por asesinato, y su historial criminal era de los más graves. Había estado involucrado en varias bandas de crimen organizado, y su nombre era conocido en toda la región. Daniel era un hombre imponente, con una presencia que llenaba la sala con su sola mirada. A pesar de su juventud, su vida en la prisión no era la de un novato. Había estado en varios centros penitenciarios antes de ser transferido a este. Claudia recibió la asignación de trabajar en la sección donde Daniel sería alojado. Desde el primer momento en que lo vio, algo dentro de ella se encendió. A pesar de su imponente figura, algo en sus ojos le mostró una vulnerabilidad que no esperaba. Daniel, como todos los demás reclusos, era difícil de leer, pero a Claudia le pareció que había algo más que la fachada de un criminal peligroso. Durante las primeras semanas, Claudia mantuvo una distancia profesional, pero no pudo evitar sentirse atraída por la complejidad de Daniel. Mientras los otros reclusos parecían disfrutar de la violencia y la confrontación, Daniel se mantenía distante, siempre en su esquina, leyendo o observando en silencio. En sus ojos había una mezcla de ira y tristeza, y Claudia se dio cuenta de que él no era solo el producto de su entorno, sino que llevaba consigo un profundo sufrimiento. Una tarde, durante una de sus rondas, Claudia encontró a Daniel sentado en su celda, leyendo un libro de filosofía. Le sorprendió la elección del libro, pues no era común entre los reclusos de su sección. Decidió acercarse para charlar con él, algo que había evitado hacer con otros reclusos. No muchos se interesan por este tipo de lecturas aquí, Daniel. ¿Qué te atrae de la filosofía?, preguntó Claudia con un tono amable. Daniel levantó la vista del libro y la miró, sorprendido por la pregunta. Siempre he creído que la mente humana es lo único que nos puede salvar, aunque esté atrapada en cuerpos rotos, respondió él con una sinceridad inusitada. La conversación continuó durante algunos minutos, y Claudia se dio cuenta de que, detrás de su fachada de criminal, Daniel era un hombre con pensamientos profundos. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Ya no lo veía como un simple recluso, sino como una persona con una historia que merecía ser escuchada. Con el tiempo, Claudia y Daniel comenzaron a tener más conversaciones. Ella nunca bajó la guardia, pero las charlas que tenían eran diferentes. Claudia compartía con él sus reflexiones sobre el sistema de justicia y la rehabilitación, mientras él le hablaba sobre su vida y las decisiones que lo habían llevado a la prisión. A pesar de su historia de violencia, Daniel parecía estar buscando algo más, una salida a su sufrimiento interno. Claudia, por su parte, comenzó a sentirse atrapada en el dilema de su trabajo y sus emociones.
Sabía que no debía involucrarse demasiado, pero a menudo se encontraba pensando en él incluso fuera de su turno. Las conversaciones que tenía con él hacían cuestionarse su papel como agente penitenciaria y lo que realmente significaba rehabilitar a alguien. Un día, después de una de sus rondas, Claudia fue llamada a la oficina del director de la prisión. Allí, se le notificó que su comportamiento con Daniel había comenzado a levantar sospechas entre los otros agentes. Habían notado que sus interacciones eran más largas de lo habitual y que mostraba un interés personal en Daniel. Claudia, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó justificarse, pero sabía que las reglas eran claras. No podía formar vínculos personales con los reclusos. El director le advirtió que si seguía cruzando esa línea, podría enfrentarse a consecuencias graves. Claudia, aunque comprendía la importancia de mantener la distancia, no pudo evitar sentirse confundida y conflictuada. Sus ideales sobre la rehabilitación chocaban con las estrictas reglas que debía seguir como funcionaria penitenciaria. A pesar de las advertencias del director, Claudia continuó con sus conversaciones con Daniel. Cada vez que se encontraban, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. El respeto que sentían el uno por el otro se transformó en una atracción que ambos intentaron ignorar, pero era inevitable. Un día, después de una charla particularmente intensa sobre la vida, Daniel le pidió a Claudia que lo acompañara a un rincón apartado de la prisión, lejos de las cámaras. «Sé que esto no está permitido, pero necesito hablar contigo sin que nadie nos escuche», dijo Daniel con una intensidad que dejó a Claudia sin palabras. Claudia, luchando contra sus propios sentimientos, cedió. Cuando llegaron al rincón, las palabras se desvanecieron, y en su lugar, sus cuerpos se acercaron de manera inevitable. La pasión que ambos habían estado reprimiendo explotó en un instante de complicidad prohibida. Al terminar, Claudia sintió una mezcla de culpa y satisfacción. Sabía que había cruzado una línea de no retorno. Pero, al igual que la prisión no perdona a los reclusos, el sistema no perdonaría su desliz. Después de ese encuentro, el peso de las consecuencias comenzó a asfixiar a Claudia. No solo había violado las reglas de su profesión, sino que había comprometido todo por lo que había trabajado. La noticia del encuentro entre Claudia y Daniel no tardó en llegar a los oídos de la administración. El director, al enterarse de la transgresión, no tardó en convocarla a una reunión. Ante las evidencias y los testimonios, no hubo forma de defender lo indefendible. La decisión fue tajante. Claudia sería suspendida de su puesto y se le abriría una investigación interna. A pesar del dolor y la vergüenza, Claudia sabía que sus acciones la habían colocado en una situación irremediable. Decidió enfrentar las consecuencias, con la esperanza de que, al menos, podría encontrar una forma de redención. La investigación que siguió fue exhaustiva, y la suspensión de Claudia fue solo el principio de una serie de desafíos. Sin embargo, lo que parecía el fin de su carrera en el sistema penitenciario también fue el comienzo de un viaje hacia la autoaceptación y la transformación personal. Durante su tiempo fuera de la prisión, Claudia se dedicó a estudiar la rehabilitación de los reclusos, trabajando en organizaciones que se enfocaban en dar segundas oportunidades a quienes estaban en proceso de reintegrarse a la sociedad. El tiempo le enseñó que las decisiones difíciles, aunque dolorosas, pueden convertirse en lecciones valiosas. Aprendió a enfrentarse a su pasado, a perdonarse a sí misma y a comprender la complejidad de la naturaleza humana. El tiempo fuera de la prisión fue un periodo de introspección para Claudia. Su vida había dado un giro inesperado, y aunque las consecuencias de sus acciones seguían pesando sobre ella, algo en su interior había cambiado. Comenzó a trabajar en diferentes organizaciones no gubernamentales dedicadas a la rehabilitación de exconvictos y a la reintegración social, buscando maneras de utilizar su experiencia como una lección de vida para quienes aún vivían tras las rejas. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero estaba decidida a encontrar su propósito en medio del caos. Claudia descubrió que había mucho más que podía ofrecer fuera de las paredes de la prisión. Ayudar a los demás, especialmente a aquellos que estaban en el proceso de salir del sistema penal, le dio una sensación de satisfacción y de logro que nunca había experimentado en su carrera anterior. No se trataba solo de cumplir con las reglas, sino de ayudar a las personas a encontrar su lugar en el mundo fuera de la prisión, de darles la oportunidad de ser algo más que el daño que habían causado. A medida que trabajaba con los exreclusos, Claudia se dio cuenta de cuán parecido era su propio viaje de redención al de ellos. Si bien ellos tenían que enfrentarse a la sociedad que los había señalado, Claudia también luchaba contra la sociedad, pero de una manera diferente.
Ella luchaba con su propia culpa y el estigma de ser una mujer que había cruzado una línea moral en su vida profesional. Sin embargo, con el tiempo, empezó a comprender que la redención no se logra a través de la perfección, sino a través de la lucha constante por mejorar y por aprender de los propios errores. Uno de los momentos más significativos en su trabajo fue cuando, después de meses de rehabilitación, un joven exconvicto que había trabajado junto a ella en el programa de reinserción social, le agradeció por darle una oportunidad. Nunca pensé que me iban a dar una segunda oportunidad, y mucho menos que alguien como tú me ayudaría a salir adelante, le dijo, con los ojos brillando de emoción. Esa frase tocó profundamente el corazón de Claudia. Por primera vez desde que su vida cambió, se sintió orgullosa de lo que había logrado. Aunque Claudia había encontrado un nuevo camino en la vida, su pasado seguía acechándola. Los recuerdos de Dino, los momentos de conexión intelectual y la relación que había tenido con él, aún la atormentaban. Había intentado bloquear esos recuerdos, pero su mente parecía tener un modo de revivirlos en los momentos más inesperados. Sin embargo, comenzó a ver la situación con más claridad. Lo que había vivido con él, aunque real y profundamente significativo en ese momento, había sido un error. Había cruzado una línea, y sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él. Claudia decidió que, para poder avanzar y dejar atrás su propio tormento, necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. El primer paso fue buscar una terapia especializada en superar traumas y culpas. Allí, encontró un espacio donde pudo hablar abiertamente sobre lo que había sucedido, sin ser juzgada, y donde comenzó a entender las causas subyacentes de sus decisiones. Descubrió que el atractivo que sentía por Daniel no solo era físico, sino que había sido alimentado por su soledad, su necesidad de conexión, y quizás, su deseo de sentir que aún tenía el control de su vida, algo que había perdido cuando todo en su mundo profesional se derrumbó. Durante una de sus sesiones, su terapeuta le preguntó: ¿qué crees que te enseñó esta experiencia, Claudia? Esa pregunta la hizo reflexionar profundamente. Claudia comprendió que había aprendido que la vulnerabilidad humana es algo que todos compartimos, pero que no siempre tenemos que ceder a ella de maneras destructivas. Aprendió que, a veces, las conexiones que nos parecen las más intensas son las que nos alejan de quienes realmente somos, y que las emociones no deben guiar nuestras decisiones cuando las consecuencias son tan graves. Después de un año de trabajo en la organización y de enfrentarse a sus propios demonios, Claudia comenzó a sentir que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Había renunciado a la prisión, sabiendo que no podía volver a ese entorno tan tóxico para su salud mental y emocional, pero la rehabilitación de los reclusos y la ayuda a los exconvictos le mostraron un propósito mucho mayor que el que había imaginado al principio. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía una forma de devolver lo que había sido dejado atrás. Claudia recibió una oferta inesperada, una invitación para trabajar en un programa gubernamental de rehabilitación de prisioneros en colaboración con el sistema penitenciario. Aunque al principio sintió miedo de volver a estar tan cerca de todo lo que había dejado atrás, también supo que esta era su oportunidad de utilizar su experiencia para cambiar las vidas de aquellos que aún tenían la oportunidad de salir del sistema. Decidió aceptar el reto. El trabajo en este nuevo programa le permitió trabajar de cerca con los reclusos, pero desde una perspectiva completamente diferente. Ya no era solo una figura de autoridad, sino alguien que podía brindar apoyo y guía para aquellos que querían salir del ciclo de la criminalidad. Claudia sabía que no podía cambiar a todos, pero su propósito ya no era salvar a los demás, sino guiarlos en su propio camino hacia la redención. Claudia, aunque recuperada en muchos aspectos, entendía que la vida es impredecible y que aún tenía mucho por aprender. A veces, aún sentía que las sombras de su pasado la acechaban, pero había encontrado un propósito en su trabajo, y eso le daba esperanza. Sabía que el proceso de sanación sería largo, pero también estaba dispuesta a continuar caminando, paso a paso, hacia un futuro donde pudiera finalmente dejar atrás los errores y comenzar de nuevo. A través de su historia, Claudia descubrió que la redención no es algo que se logra de inmediato. Es un proceso lleno de altibajos, decisiones difíciles y momentos de duda. Pero al final, la clave está en seguir adelante, en no rendirse y, sobre todo, en aprender a perdonarse a uno mismo. El trabajo en el programa gubernamental fue el cambio que Claudia necesitaba. Había encontrado un nuevo propósito y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía orgullosa de lo que hacía. El trabajo con los reclusos era exigente, pero gratificante. Había días en los que las historias de esos hombres y mujeres la desgarraban, pero también días en los que el esfuerzo valía la pena.
El objetivo de brindarles una nueva oportunidad, no solo en la sociedad, sino también dentro de sí mismos, la mantenía firme. Con el paso del tiempo, Claudia fue construyendo un perfil de confianza dentro de la organización. Su trabajo comenzó a ser reconocido no solo por su competencia, sino también por su capacidad para conectar con los reclusos y con el personal penitenciario. Sabía que sus decisiones pasadas la habían marcado, pero su voluntad de cambiar y crecer era algo que no podía ser ignorado. Durante los largos turnos en los que supervisaba programas de rehabilitación, pensaba en cómo había llegado hasta allí, lo que había perdido y lo que ahora tenía la oportunidad de recuperar. Un día, Claudia recibió una llamada inesperada. Era el director de la prisión donde había trabajado, informándole que uno de los reclusos a los que ella había supervisado, un joven llamado Mario, había sido liberado gracias a su éxito en el programa de rehabilitación. Él, quien había sido uno de los primeros en entrar al programa de Claudia, le agradecía profundamente por su intervención en su vida. Mario le confesó que, si no hubiera sido por ella, probablemente habría terminado en la calle, o peor aún, regresado a prisión. Claudia, realmente me ayudaste a creer que puedo cambiar, y eso es algo que nunca olvidaré, le dijo en la llamada. Esas palabras tocaban el corazón de Claudia. Aunque la historia de Mario no era única, lo que le dijo le recordó por qué había elegido este camino. Su trabajo no solo impactaba vidas de reclusos, sino que también la ayudaba a encontrar la paz dentro de ella misma. Claudia entendió que, al final, no importa cuántos errores se hayan cometido, lo importante es lo que se hace después de ellos. Mario representaba esa posibilidad de redención que ella misma había buscado durante tanto tiempo. Pero a pesar de los logros y los avances, Claudia sabía que no podía escapar completamente de su pasado. La tentación de mirar atrás y revisar las decisiones que la habían llevado hasta allí siempre estaba presente. Daniel seguía siendo un recuerdo vívido, y aunque sus interacciones con él parecían lejanas, el impacto de lo que sucedió no había desaparecido por completo. Había aprendido a vivir con él, pero sabía que las cicatrices de esa experiencia aún estaban frescas. Una tarde, mientras Claudia caminaba por el parque cerca de su casa, vio una figura familiar a lo lejos. Era Daniel. Estaba sentado en una banca, con la cabeza agachada, como si estuviera esperando algo o a alguien. El corazón de Claudia dio un vuelco al verlo. No sabía qué hacer, si acercarse o simplemente seguir caminando, pero algo en ella la impulsó a acercarse. Cuando él levantó la mirada y la vio, un silencio tenso se instaló entre ambos. Claudia, dijo Daniel, su voz grave, como si hubiera estado esperando este momento. Claudia se quedó allí, observándolo en silencio, y por un momento el mundo pareció detenerse. Ella lo había dejado atrás, o al menos pensaba que lo había hecho. Pero verlo allí, tan vulnerable, la hizo sentir una conexión que no podía negar. No pensé que te vería otra vez, Claudia dijo finalmente, su voz suave pero firme. Sé que las cosas no terminaron bien, pero quería que supieras algo, respondió Daniel. He cambiado. No soy la misma persona que conociste en la prisión. Claudia lo miró detenidamente. No sabía qué decir. Aquel momento, aunque breve, había desenterrado una parte de ella que había creído que había enterrado. Sabía que no podía retroceder, pero también sabía que Daniel ya no era un simple recluso, y eso la confundía aún más. No quiero volver al pasado, Daniel. Lo que pasó, pasó, respondió Claudia, con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Daniel asintió, pero su rostro mostraba una mezcla de tristeza y aceptación. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero quería que Claudia supiera que él había aprendido algo de todo lo sucedido, aunque la vida los había llevado por caminos separados. Te lo agradezco, dijo finalmente, antes de levantarse y alejarse. Claudia lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había cerrado esa puerta, no podía evitar sentir que, de alguna manera, aún quedaba algo en su interior que no había sido resuelto. Pero entendía que algunas historias no deben ser reescritas. El final de su capítulo con Daniel había llegado, y aunque el pasado seguía siendo una parte de ella, lo importante era que había aprendido a caminar adelante. El tiempo pasó, y Claudia continuó con su trabajo en la organización, cada vez más consciente de que su viaje no se trataba solo de salvar a otros, sino de salvarse a sí misma.